Muy buenas tardes con todos los televidentes de la República. Nos encontramos ahora en una entrevista con la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Presteo. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, ¿cómo estás tú? Marisol, lo primero que hay que hablar es el tema del que todos están hablando ahorita, ¿no? Que tú me imagino que lo sabrás, que es el tema de Miguel de Castillo, este manejo irregular de la franja electoral. ¿Cómo siente que lo han llevado en la interna de Primero la Gente? Pues yo creo que muy bien. De hecho, el tema lo pusimos sobre la mesa nosotros. De hecho, estaba también en ese evento gente que maneja medios y en Tejiendo Ciudadanía. Hicimos una denuncia que pensamos que iba, la verdad, a tener mucho más impacto en ese momento. Denunciamos el hecho, no con nombres, pero dijimos, oye, hay un problema con la franja, un problema poco claro de cómo hay medios que han accedido a ella, cómo se ha determinado el costo de un programa que no necesariamente tiene audiencia, cómo se ha tomado decisiones del partido que no pueden identificar quién finalmente llena el documento, cómo es que no puedes devolver la plata si te das cuenta que has sido sorprendido. Y creemos que esto no puede pasar, más allá de las investigaciones que se tengan que hacer en cada caso en particular con manejos que no resisten ningún análisis de razonabilidad. Al día siguiente, nosotros ya habíamos, ese día 29, estábamos esperando poder descifrar claridad, que es súper complicado entender la asignación, pero lo logramos hacer y sacamos una cita el viernes en OMPE, y ya, digamos, fue evidente lo que había pasado y decidimos renunciar a la franja. La película en corto es que el señor del Castillo ya no es candidato, ni tampoco otra persona que estaba vinculada al medio, que el señor ya no tiene ningún cargo partidario, está de licencia hasta el 12 de abril, hasta el 13, con lo cual tampoco puede ser candidato a Lima, porque esas son las reglas electorales, y que hay un proceso ya en el CEN y esperemos que se constituya pronto ética para que ya resuelva desde el punto de vista de legítima defensa y demás lo que corresponda. Nosotros hemos calificado este hecho, todos, el equipo político, donde hay 3 miembros del CEN, como un problema ético-político que por lo menos supone un problema de parámetros claros. Nosotros dimos indicaciones muy claras, no de medios, sino de cuál debía ser el concepto, mucha presencia regional, a nivel nacional, que pudiéramos estar en programas vistos de todo tipo, pero jamás pensamos que iba a haber un direccionamiento hacia un medio vinculado a una persona del partido, y eso tiene para nosotros claramente un conflicto de intereses. Hemos actuado en consecuencia. No vamos a usar la franja que se dispuso en esos medios, que es casi el 30% de lo que nos corresponde. Estamos haciendo todas las gestiones en OMPE para que eso vuelva al Estado, justificando que no es un hecho casual, es un capricho, sino que hay una acción no autorizada por el partido. Estamos firmando todos los candidatos de la plancha y las autoridades máximas del partido, así que esperamos que eso se resuelva. Y en lo demás, esperamos que las investigaciones que correspondan de la prensa o de las autoridades determine que esto no sirve como está asignado y que en todo caso se replantee para las elecciones municipales y regionales. Claro, le pregunto eso porque me imagino, usted lo califica como traición, no como error, pero en fin, es algo que se suma a algo que a una serie de cuestiones que han dado ahora en el inicio de la campaña. Por ejemplo, también pasó esto de las firmas falsas con Primero la Gente, ¿no? Son una serie de cuestionamientos que, claro, se manejan, puede ser que vayan más allá de lo que está bajo su control, pero también, es decir, hace que uno se cuestione cómo es la interna de Primero la Gente, ¿no? Me parece una duda bastante legítima. ¿No cree usted que es hora, por ejemplo, de revalidar las juntas políticas con las que está yendo en esta elección? Bueno, a ver, hoy nos hemos quedado personas con las que yo estoy muy contenta, la verdad. Las bases del partido que yo he recorrido son gente trabajadora, que representa liderazgos sociales, que hizo su trabajo. Si eso es una traición y hemos actuado de inmediato separándolo, las firmas falsas son un delito y hemos actuado de inmediato denunciándolo. O sea, lo que hay no es el descubrir que nuestro país tiene corrupción a todo nivel y en todo nivel y que ésta infiltra la política. El tema es qué haces cuando lo descubres. ¿Otorongo no come otorongo? ¿O actúas conforme a la ley y denuncias lo que hay que denunciar? Yo creo que esa es la muestra clara de lo que somos como partido. Así que no, yo al contrario, esta no es una decisión personal, ha sido una decisión colectiva, igual que la denuncia. Denunciamos un grupo de militantes y el partido, y ahora hemos actuado como institución haciendo los correctivos que había que hacer, y espero que otros partidos que también pasan lo mismo, porque es un problema del sistema, del diseño, tengan capacidad de corregir de inmediato, porque así es como vamos a gobernar. No, y está perfecto que usted reaccione así, pero también es cierto que en política uno debería pensar qué hace
para evitar que esas personas, esas traiciones aparentes que pueden aparecer, porque como usted lo ha dicho, el sistema está podrido de corrupción, no se den? Entonces me gustaría preguntarle, ¿qué filtros utiliza usted? Porque si ya ha pasado 2 veces, tiene que reevaluar algunos filtros, algo así. ¿Qué acción está tomando para que no vuelvan a ocurrir acciones como cosas como esta? Muchas gracias. Mira, la política saca lo mejor y lo peor de la gente. Y lamentablemente en política no entra la gente correcta, porque el espacio que tú no ocupas en política lo ocupan otros. Y se han metido a los partidos y se ha metido al quehacer político gente que tiene intereses subalternos y no tiene escrúpulos. Y lo que hay que hacer es barrer con eso. ¿Tenemos ahora las herramientas como partido para barrer con eso? Todavía no. Somos un partido que tiene 2 años y medio. Lo que hacemos es, en cuanto se detecta, lo separamos de inmediato. O sea, no importa el nivel de proximidad o amistad que puede existir. Las cosas están bien o están mal y la ley aplica para todos. En cambio, si llegamos al gobierno, y yo espero que el 12 de abril pasemos a segunda vuelta y pasemos, por supuesto, seamos gobierno, necesitamos implementar un Estado más transparente, porque este es un Estado opaco, a donde tú puedas ver con claridad quién es quién, y si tienes una denuncia penal lo sepas a tiempo, y no cuando ya es un candidato y te enteras que es proxeneta, pero que la sentencia no estaba colgada en el sistema. ¿Y qué mecanismos se utilizan para que eso se dé? Hoy los mecanismos son cojos. Por ejemplo, para entender la asignación de la franja, hemos tenido que esperar a que se publique la norma, porque claro, quien cambia las claves te quita total acceso. Recién publicada la norma hemos podido tomar conocimiento. OMPE está atado de manos porque la ley no permitía el retorno del dinero y está buscando salidas legales para hacer lo correcto. Pero te das cuenta que siempre hay trampas en la norma que permiten que la gente que entra por las razones equivocadas a la política se salga con la suya. Hoy día hay que quitarle responsabilidad a los partidos políticos, por ejemplo, en temas penales en los cuales hay una no acción directa del partido, pero sí una complicidad. Yo creo que lo grave de esto es que blindes. Lamentablemente, hasta que el país no tenga las herramientas y los instrumentos para detectar a tiempo y para sancionar a tiempo a la gente que entra por las razones incorrectas, van a entrar y salir, ¿no? Por eso es que alguien que ha sido sentenciado por peculado puede volver a ser candidato, por eso es que alguien que tiene investigaciones y sentencias en un lugar puede aparecer en otro sin sentencias y termina siendo candidato, por eso es que tienes a presidentes que no transparentan su agenda en Zarratea o en el Chifa, que no terminan teniendo una sanción eficiente. Pero cuando se cambien las reglas del juego, cuando se aplique la ley para todos y para todas, y para eso hay que tener poder, las cosas son diferentes. Pero ¿qué cosas sí puede ver la ciudadanía? Que nosotros no blindamos a nadie, que si hay que denunciar penalmente, caiga quien caiga, se denuncia penalmente, que si hay que separar a una persona para no darle poder, se le separa, y que si hay que denunciar públicamente, se denuncia. Esa es la forma de poco a poco limpiar un país en el que la corrupción se ha normalizado, en el que todo el mundo dice, bueno, así es, no, así no es, así no debe ser. Esa es la garantía que yo puedo dar. ¿Ha hablado con Miguel del Castillo ahorita desde que ocurrió el tema de la franja? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él directamente? No, nosotros quisimos hablar con él regresando de Ancash cuando ya vimos las pruebas y hicimos un acta notarial que constataba que él había recibido las claves y que nunca quiso ni entregar el reporte ni devolver las claves, que hubiera permitido verlo de inmediato, para invitarlo a la renuncia, que finalmente se concretó, pero no pudimos concretarlo porque ya no estaba donde dijo que iba a estar, que era en Lima Norte, y ya después solamente le puse por escrito lo que estoy diciendo ahora. Yo ya no confío en ti, has cruzado una línea de la que no hay retorno, esto ya no son prejuicios, esto es un hecho concreto, que si no diferencias lo que está bien de lo que está mal, en el que si no diferencias que tú no puedes aprovechar un cargo para beneficiarte, no puedes tener poder, porque el poder se usa para servir y nadie se puede servir de él. Y palabras bastante más cortas, mi relación personal con él, por supuesto, ha terminado, y sin duda mi relación política, ¿no? Con la pareja del señor, bueno, presunta pareja, que era la señorita Rosana Urrutia, que también estaba yendo, me parece, al Congreso con ustedes, también al Parlamento Andino, si no me equivoco. ¿También habló con ella? ¿Pudo escribirle? No, no, yo respeto su situación personal y no voy a hacer que tome ninguna decisión. Es ella quien tiene que evaluar los niveles de responsabilidad, pero yo tengo por ella, eh, la verdad, respeto, pero bueno, ha tenido también un cargo en Nativas y no puede permanecer, de hecho todavía sus redes lo mantienen y no puede permanecer en una candidatura, ¿no? Ella también fue fundadora, pero las responsabilidades por los actos propios o ajenos en los cuales
tú no has tenido participación, pero tu nombre, porque ella era la que en un inicio iba a hacerse cargo de la entrega del spot y demás, tienes que asumir responsabilidad, ¿no? Pasemos a hablar de otras cosas, como por ejemplo su plan de gobierno, ¿no? Estaba revisándolo, algunos detalles. Me llamaba la atención que usted quiere llamar a la derogación de las leyes pro crimen en su primer día de gobierno. Dice eso, que llamaría a un proyecto para que se comience a dar la derogación de este paquete de iniciativas legislativas. ¿Usted cree que un eventual Congreso conformado, como ya se ven aventurando, ¿no? Con una fragmentación bastante evidente, ¿podría apoyar una propuesta así? ¿Usted tiene la seguridad de que puede seguir el camino como para lograr esa derogación? Sí, mira, lo he hecho de congresista. Nosotros logramos en los primeros 6 meses que se aprobara la ley de consulta previa y en los últimos 15 días que se aprobara la ley de búsqueda de desaparecidos. 2 cosas que eran impensables por su contenido vinculado a temas indígenas que habían sido históricamente abandonados y vinculados a memoria y no impunidad que habían sido históricamente abandonados. Eso es hacer política, es alcanzar lo posible, no con pactos bajo la mesa, no con acuerdos de impunidad, sino haciendo política y además haciendo que la ciudadanía, acá hubo un hashtag reúne que fue clave para todo esto, se movilice, buscando lo mejor para todos nosotros. Y lo mejor para el Perú es que estas leyes se deroguen. Por eso es que el compromiso es presentar el 28 de julio con el mensaje presidencial el proyecto para derogar las leyes y en paralelo un pedido de facultades delegadas para arreglar los defectos de las normas antiguas que se conocen y que han generado injusticias y que de esas injusticias se han agarrado para pretender decir que eran malas. No, no es malo perseguir el dinero que un delincuente ha hecho a partir de tráfico de influencias o de crimen organizado. No es malo que podamos equilibrar la capacidad del Estado de perseguir el crimen con escuchas telefónicas. No es malo que se pueda allanar sin aviso, porque si no se llevan la droga y se llevan a las niñas que explotan sexualmente. No es malo que tú puedas premiar a quien te denuncia al cabecilla, que generalmente está vinculado al poder. No es malo que tú consideres que una autoridad que protege el crimen es tan responsable como el criminal que transporta la droga o que explota sexualmente a una niña. Y eso es lo que se ha derogado con las leyes que este pacto mafioso ha aprobado. Esto no es un tema que se pueda manejar para combatir el crimen organizado y con eso darle seguridad al país sin derogar esas leyes, porque es como una invitación al remate de una tienda. Entra que todo cuesta la mitad. Es un cartel para el crimen organizado transnacional de que acá no les va a pasar nada y que además, si se consiguen un reinfo, van a poder lavar su plata y terminar en la bolsa de Nueva York. Eso es lo que tenemos hoy en el Perú. No es que les guste el clima, ni que el Perú los atraiga o la comida. Es que el Perú tiene legislación que invita y favorece al crimen organizado transnacional y que con el puerto de Chancayo hoy además tenemos facilidades logísticas para cosas que son irregulares. Si no cambiamos esas leyes, el Perú va a ser un imán para el crimen organizado transnacional y no se va a poder gobernar el país. Por eso estamos dispuestos incluso a llegar a las cuestiones de confianza, porque no se va a poder manejar el país si siguen esas reglas invitando al crimen organizado a tomar nuestras instituciones. Pero usted me pone como ejemplo para, digamos, ilustrar cómo haría su manejo político entre estos escenarios, un escenario completamente distinto al que se avecina. Porque eso que usted me comenta fue hace, la época en la que fue congresista fue hace 10 años, un poco más, ¿correcto? Ahora vamos a ver una fragmentación mucho más grande de los partidos políticos. Ahora la ciudadanía no está tan movilizada como uno podría pensar. La apatía política es mucho más notoria y las encuestas lo dicen. Por algo es que también gran parte de los candidatos no llegan a superar un 20% en una elección, algo inédito. ¿Realmente cree que existen los mecanismos o que esos mismos mecanismos podrían ser puestos a trabajar para lograr sus objetivos en este momento? Estoy segura, yo confío. Primero, yo soy tacneña, estoy acostumbrada a la resistencia, eso me han enseñado. Y lo que hay en el Perú es miedo, hartazgo, fastidio, pero ganas de cambiar esto. Ninguno de nosotros, cincuentones, quiere que nuestros hijos se vayan del país porque acá no hay oportunidades. Ninguno quiere. Lo que pasa es que, claro, si matan a toda la gente que se levanta, obviamente hay miedo, pero si tú tienes un gobierno que te respalda, que protege y garantiza la presión ciudadana, la legítima, por supuesto, no ir por ahí rompiendo cosas ni pegándole a la gente, pero sí un reclamo legítimo, sí se puede, con un respaldo ciudadano de la opinión pública, lograr que el Congreso haga lo correcto.
Quizás no por las razones correctas, sino por temor al desprecio ciudadano, que es lo que hoy se siente en las calles con cada congresista cuando va a su pueblo, desprecio. Si tú logras que el Congreso, además no va a estar tan fragmentado, van a ser 5 o 6 partidos, que es lo que yo enfrenté hace 11 años y probablemente más. El tema es que tienes que ser capaz de hilar fino, de trabajar con estrategia y de decir que el país es quien tiene que reclamar que estas leyes se deroguen. No hay manera de volver a garantizar orden y seguridad con esas leyes que son un imán para el crimen organizado transnacional. Ese es el primer problema. Ya después está el problema de investigar, de sancionar. Pero el primero es la ley que invita al crimen organizado a venir al Perú. Y eso tiene que acabar, porque si no, vamos a estar no solamente con la gente italiana, con la mafia china, con el Comando Vermelo, con todas las nuevas formas mexicanas de narcotráfico, así que hay que ser claros en eso y no mentirle a la gente. Esto no se arregla con estados de emergencia, no se arregla con militares en las calles, se arregla impidiendo que el crimen organizado crea que esta es su chacra. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque ya lo he hecho antes. Se trata de hablar uno por uno, se trata de pedirle a su comunidad, al lugar que representan, que lo exija. Se trata de explicarle a la ciudadanía por qué algo es malo y por qué algo es bueno. Y se trata también de estar dispuesto a irte si no logras tu cometido, porque no se puede administrar el país con esa legislación. Usted llama, por ejemplo, también en su plan de gobierno a bajar las denuncias por extorsión en un 40%, si no me equivoco, y la tasa de homicidios en un 30% de acá al 2031, ¿correcto? Pero algo que uno puede observar es que los países que logran eso, ¿no? El Salvador, por ahí en alguna ocasión creo que lo ha logrado Colombia, algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Siempre terminan cayendo en algunas formas de autoritarismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo conjuga usted esa democracia radical de la que siempre habla el centro y la posibilidad de bajar considerablemente estas estadísticas de delincuencia, ¿no? Que parecen cada vez dos cuestiones menos conjugables? A ver, yo trabajo en cárceles hace 15 años, así que no estoy hablando de cosas que no conozca y que no conozca bien. Conozco los perfiles criminológicos. Sé que gente puede cambiar o progresar en su conducta si le das las herramientas y salir útil, y que gente de ninguna manera va a hacerlo. Más o menos es un 85% que se reinserta sin un Estado que haga su trabajo. Así, con las iglesias distintas, con fraternidad carcelaria, en fin, con ejemplos como la Madre Carlota en el penal Castro Castro, trabajando en devolverle a la gente dignidad y corrigiendo los orígenes. Las causas de la criminalidad tienen que ver con deserción escolar y violencia familiar y pandillas, la que sí se puede corregir, y drogas. La otra, ya la de la malentraña, la del tipo que no va a cambiar nunca, ahí tienes que tomar otro tipo de medidas como Estado, porque esa gente va a volver a regresar y va a reincidir, y no puede ser lo mismo un primario que un reincidente, no puede tener el mismo tratamiento. Pero el origen del problema y del crecimiento de la criminalidad en el Perú hoy día tiene que ver con la legislación que facilita la actuación del crimen organizado. Eso es un problema que si lo erradicas, el crimen organizado se va a buscar lugares con legislación más laxa. O sea, no es que estén acá por otra razón que no sea porque les es más sencillo. Si tú comienzas a perseguir el dinero y vuelves a la extinción de dominio, no les va a convenir. Ahora, suena muy bien cómo usted narra todo esto, pero pareciera, nuevamente insisto, perdón que sea tan pesado, que la verdad es de que cuando uno lo contrasta con la realidad política, es que no siempre se puede tener todo al mismo tiempo, ¿no? Y evidentemente, bajo esa mirada, la gran tragedia del centro pareciera que, claro, ellos plantean que es un falso dilema esto entre el crecimiento, tener que elegir entre el crecimiento económico y la entereza moral. Pero en más de una ocasión, o por ejemplo, la erradicación de la delincuencia y la entereza moral, ¿no? Tantos otros problemas que hay. Pero en más de una ocasión pareciera que ante una situación tan urgente se necesitan medidas igual de urgentes. ¿Usted no cree, por ejemplo, que quizás habría que comenzar a pensar que ambas cosas en algunas situaciones no pueden ser conjugadas? ¿Usted no cree que quizás está cayendo un poco en idealismos al pensar que se puede conjugar ambas cosas perfectamente? A ver, alguna vez mi padre me dijo, hija, haz esto, y yo le contesté, no se puede, y me dijo, tú no puedes.
Sí se puede. Entonces, no es que no se pueda, es que no han querido hacerlo, porque no les conviene un sistema de justicia que funcione. Porque si el sistema de justicia funciona, la mitad de la gente que hoy gobierna el país estaría en la cárcel. No les conviene un sistema de justicia que funciona, porque todas las empresas que se han creado, las malas, porque las buenas hay que garantizarlas con reglas claras, se han creado sobre la base de privilegios, sobre la base de prebendas. O sea, gente que se ha llenado la plata a través de la corrupción y hoy día son pues los que quieren dar lecciones de moral en el país. Por supuesto que la gente que tiene su fortuna trabajando tiene que tener la seguridad de que el Estado le va a dejar seguir haciendo empresa porque eso da trabajo. ¿Qué más queremos? Gente trabajadora dando trabajo. Pero no ladrones, corruptos, narcotraficantes que se lavan la cara en la siguiente generación y nos olvidamos de dónde vino el dinero, ¿no? Entonces, en esto hay que ser claros. Hay países que han funcionado, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con disciplina, con rigor, con orden, sin violar la ley, en democracia. Claro, necesitas estar dispuesto a meter a la cárcel o a sacar de tu lado a la gente que se prende como garrapatas del poder para seguir chupándole el dinero al Estado. Eso ya lo demostramos. Ahorita, en estos meses de campaña, ya lo demostramos. Denuncias, separaciones de inmediato, no mañana, no pasado mañana, respetando la ley. No te expulso para dar el ejemplo y para decir ya lo hice. Respeto tu proceso, pero todo lo que yo pueda hacer lo hago. Ya lo hice con el 003 para que Odebrecht no se llevara la plata del Estado peruano. Ya lo hice con la ley de búsqueda de desaparecidos, cuando nadie creyó que se iba a aprobar sin pasar por comisión y exonerando la segunda votación y poniéndose en agenda el mismo día. La ley de búsqueda de desaparecidos, ¿eh? No te estoy hablando de cualquier cosa. La ley de búsqueda de desaparecidos que permite que el país se reconcilie de verdad. No hay reconciliación sin justicia. Entonces, yo no creo que sea imposible, porque si no, no estaría haciendo un compromiso con el país. Creo que va a necesitar sí rigor, sí disciplina, sí firmeza, sí coraje. Si hay que ser combativos para poder enfrentar todo lo que hay que enfrentar, no hay que creer que uno puede hacerlo solo. Necesitas a la gente correcta en los lugares correctos, proteger a los buenos funcionarios que se están yendo porque el Estado los persigue y ya no tienen el valor de hacer lo que hay que hacer, y devolverle al país la ilusión y la esperanza. Claro que esto tiene una dosis de ilusión importante, si no, no estaría haciendo esta pelea. Si no creyera que se puede, no estaría haciendo la pelea. La vanidad del poder a mí no me seduce. Tampoco creo en el poder como dominación, yo creo en el poder como cuidado. Y creo que todo se puede hacer con las formas correctas y respetando al otro, pero no permitiendo que ese respeto se confunda con que vas a dejarlo hacer lo que le da la gana. Pero me responde entonces que usted no es, digamos, un idealista en el sentido completo de la palabra, o en el sentido figurado más bien de la palabra. Y de hecho, bueno, puede haber algunos analistas que piensen como usted, ¿no? Que más bien es algo pragmática, sobre todo, creo yo, por un detalle de su pasado político que lo carga y que nos ha contado que no se arrepiente, ¿no? Usted sabe de cuál hablo. Y claro, del apoyo a Keiko en el 2021. Sí, claro. A ver, yo me avergüenzo de haber hecho ese voto. Si pudiera retroceder el tiempo, que no se puede, con todo lo que ha pasado y con todo lo que había pasado antes, en realidad, con seguramente más reflexión o no una reflexión colectiva, que fue lo que hizo que tomáramos esa decisión, probablemente habría votado en blanco. Pero también eso hay que regularlo. Tú no puedes darle la dirección de un país a un gobierno que no tiene más de 12% de respaldo ciudadano, ¿no? Es un escenario que podría pasar ahora nada más, que inclusive podría pasarlo usted. Pero por supuesto, yo espero que no. Yo espero que ese voto que no sabe por quién votar termine siendo el voto que nosotros podamos capitalizar, no con cuentos, sino con la verdad y con lo que queremos hacer. Es el voto de la gente que ya no quiere creer y decirle confía una vez más. Confía una vez más, no queremos un cheque en blanco, queremos que tú estés ahí vigilando, por eso te ponemos plazos, por eso decimos qué cosa vamos a hacer en qué tiempo para que tú lo puedas monitorear. Pero sí, eso no te da legitimidad. A mí me va a tener que costar ganarme esa legitimidad en el trabajo. Voy a tener la legalidad de ser presidenta, pero la legitimidad la voy a ganar con mis actos. Y yo no tengo temor de eso, al contrario. Pero sí, pues debería de existir, y eso se corrige con una norma, primero devolviéndole la voz a la gente, habilitando el referéndum real. 130 personas deciden qué se puede y qué no se puede mandar a referéndum. El referéndum es preguntarle a la gente, ¿tú quieres que si el 40 o el 50% de la ciudadanía decide votar en blanco esa elección, se vuelva a llevar a cabo? Por eso eran las internas.
Por eso para eso eran las primarias, porque las primarias sacaban de carrera todo y le daban un tiempo al ciudadano para decir, bueno, de estos aquí en respaldo, ¿no? Pero si la ciudadanía te dice, no quiero nada, tiene que existir un mecanismo que permita que la autoridad tenga legitimidad de origen. Y un 10% o un 8% no te dan legitimidad de origen. Eso sí hace que el país sea ingobernable, aunque las reglas de este Congreso hagan que al final lleguen 5 partidos, no tienes la legitimidad de origen. Ahora, hay algo que no me cuadra, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, yo le he escuchado decir, no, mira, apoyé a Keiko porque en parte vio que la capacidad de negociación que tenía Castillo como dirigente sindical en su momento cuando se acercó al Congreso, yo le escuchaba en algún momento decir eso. ¿De verdad ese es el argumento por el que tuvo tanto temor o a... Lo que pasa es que la mayoría de gente que votó tiene su propia explicación y yo no me voy a meter a pensar en por qué votaron los demás, pero yo sí te puedo contar mi experiencia, porque yo era ministra cuando Castillo hizo la huelga magisterial. Y digo Castillo porque el SUTEP está ahora también en mi partido y conozco perfectamente la historia de cómo se gesta y cómo se pretendió petardear el SUTEP y todo lo que se ha construido a partir de Horacio Ceballos en un espacio de encuentro, donde existen no temas ideológicos, sino temas de agenda gremial. Y lo que hizo Castillo, digamos, los castillos de arena que terminan de caerse ahora, fue negociar con el gobierno donde yo estaba y le ofrecimos todo lo que hoy reclama el magisterio. Se lo ofrecimos. Llegar al 6 puntos del PBI que la Constitución recoge, honrar la deuda social, incrementar paulatinamente, que se avanzó mucho, el salario del magisterio, darle dignidad a los maestros cesados, que ahora son jubilados, y él salía diciendo sí, y en la calle decía no, porque estaba haciendo política de la mano de Becerril. Entonces, en realidad son lo mismo, ya eran lo mismo. En cambio, en el Congreso, con mi experiencia en el Congreso, habían mecanismos en ese momento, hoy se los han cargado todos, para controlar a un fujimorismo que lo que tiene son intereses económicos. Pero ahí, Marisol, o sea, yo te escucho decir eso y claro, tú mismo lo dices, usted fue ministra en ese momento, ¿no? Cuando Keiko tenía mayoría en el Congreso. Claro, usted vio cómo el fujimorismo arrasó con Jaime Saavedra, arrasó con el Minedu. Toda esa maquinaria política coordinada, digamos, al momento de sopesar, al momento de hacer las sumas y restas, ¿te parecía menos peligrosa que Perú Libre y Castillo a la cabeza? Son lo mismo hoy claramente, Cerrón y Keiko, Dina y Keiko, son lo mismo. Pero en el 21, que yo terminaba de ser ministra y el indulto había sido un despropósito jurídico, yo con eso terminé, previo al indulto, porque yo me fui 2 meses antes y no se hubiera dado no mientras yo fuera ministra, el señor Castillo demostró que no había manera de sostener la palabra, que no había manera de llegar a un acuerdo, porque su interés iba por otro lado. Yo no sé si porque no era consciente que en 3 meses los niños no habían podido ir a la escuela, porque si no era consciente que todo estaba parado. Y sí pude enfrentar a los 74 congresistas. Yo estuve casi todas las semanas en el Congreso, en todas las comisiones, y fue mi oportunidad de explicar en su momento el 003 y lograr que se convierta en ley. Y fue mi oportunidad, o sea, yo he trabajado con los fujimoristas enfrente, confrontándolos, avanzando, apretando las teclas correctas. Yo no estoy orgullosa y no estoy defendiendo, o sea, no te estoy diciendo que hoy no sea evidente que es una lacra en el país, que hayan sentado a Fujimori en una banquita como si fuera pues un patriarca, como si fuera un héroe, es una vergüenza, pues, porque es un victimario y el caso Barrios Altos y el caso Pativilca, que tiene que ser sentenciado, son una evidencia de las violaciones a derechos humanos masiva y sostenida que hicieron. Y el discurso de Keiko post anuncio del partido en el que yo militaba respecto a esterilizaciones forzadas fue en ese instante el decir, de verdad, Marisol, ¿no? Pero no puedo cambiar la realidad. No, claro, nadie puede cambiar el pasado, pero ¿no crees que quizá por ahí... Puedo seguir justificándola, puedo explicar el porqué en ese momento, pero no puedo cambiarla y tendré que vivir con esa vergüenza, con ese error, con ese reclamo legítimo de gente que además trabaja y ha trabajado conmigo siempre. A la que le puse por escrito, no voy a trabajar con ella, no voy a ser parte de ese gobierno, no voy a hacer soporte técnico, voy a estar al otro lado de oposición. Y sin embargo eso no quita que
la vergüenza de haber hecho ese voto me acompañe. No, te felicito por esa honestidad, pero por otro lado tengo que decirlo, ¿no? O sea, me parece que cuando tú dices algo como, no, es que son lo mismo y demás, insisto, tú viste que ya había una articulación de poder que no iba solo desde el periodo del 2016, sino que tiene toda una maquinaria ideológica detrás, como es el fujimorismo, y al mismo tiempo viste que había este señor que era, claro, dirigente sindical, pero que estaba totalmente cayendo en una improvisación, porque Perú Libre es, claro, una mamarracho político, ¿no? Entonces, me pregunto, me parece que no te surge así, digamos, en este clima de autocrítica, pensar quizá que también hubo una serie de prejuicios al momento de hacer el análisis y eso demás. No, porque yo no soy prejuiciosa. Mi papá fue candidato por los israelitas al nuevo Pacto Universal. Esa es mi escuela. O sea, no te estoy hablando de fue candidato por el PPC, no. Fue el primer candidato al Senado por los israelitas del nuevo Pacto Universal en el año 78, cuando se llamaba Frente Independiente Agrícola. Ataucusi estaba en mi casa haciendo el plan de gobierno. Entonces, en mi casa, esas tonterías y esas taras históricas de racismo y discriminación no existen. Además, soy tacneña, hija de padres provincianos. Entonces, eso para mí es una vergüenza nacional. Cero. Pero sí había investigado a Cerrón, porque el Puente Comuneros fue parte de la investigación a Belaún del Ocio. Sabía perfectamente de lo que era capaz, el cobarde de Cerrón. Había conocido al profe cuando estaba en la marcha, había conocido el lado que él había fraccionado de SUTEP, de CONARE, porque quiso destruir y petardear el SUTEP, y sí, pues, sí me preocupaba mucho más lo que él podía hacer. Detrás de Keiko no hay ideología, hay intereses económicos. Porque, por favor, díganme qué piensa. ¿Es la de Harvard? ¿Es la del discurso para ser candidata? ¿Es la del orden? ¿Es la que después de haber ignorado a su padre hoy lo reivindica y se pone al lado de él en la foto? ¿Quién es? Si no es un actor político, ¿dónde está la señora Keiko los 4 años que no está postulando a algo? ¿Dirigiendo un chat? Eso no es hacer política, esos son intereses. Y esos intereses económicos se pueden confrontar. Todo lo que en ese momento. Hoy es lo mismo. O sea, hoy ha quedado demostrado que los intereses económicos de izquierda y de derecha, de pseudo izquierdas y pseudo derechas, en el fondo lo que esconden son intereses personales. Por eso, primero la gente es un partido en el que nadie votó por la misma persona en primera vuelta. Nadie. Muchos de nosotros votamos de hecho distinto, incluso en segunda vuelta, por Castillo, en Blanco y por Keiko. Y nos hemos encontrado en el desprecio por esas prácticas políticas, por esas cúpulas de poder que digitan candidaturas y estamos queriendo hacer una política distinta. Por eso los castillos de arena se han terminado de caer y nosotros trabajamos sobre la base de planes y de estrategia y de metas que la gente pueda medir. Trabajamos de manera seria y hay que sí, por supuesto que sí, hacer que el partido crezca. Es un partido joven, creado sin presidentes y sin dueños. Es un partido de bases. Tenemos ahora a SUTEP y a CITEP, pero antes teníamos al presidente de los cafetaleros, que es nuestro candidato al Senado por Jaén, al expresidente de los ronderos, que es candidato a diputado por Ancash, a una lideresa cocalera, que es candidata por Cusco, a candidata a senadora a nivel nacional de Quillabamba. Tenemos al presidente de los ganaderos en nuestro equipo técnico, al presidente de los alpaqueros. Tenemos a gente de Gamarra que trabaja con nosotros. O sea, sí es un partido que busca corregir el principal error de la política tradicional, que se ha perdido capacidad de representar a la gente y de combatir la desigualdad en el Perú, que es tan dolorosa y que se relaciona con tu pregunta de no hay racismo detrás de tu voto. Si en el Perú hay racismo, felizmente yo nací en un hogar en que eso no existía y es uno de mis mayores dolores, porque la mayor riqueza de nuestro país es la diversidad y esa diversidad es a partir de donde tenemos que construir. Muchísimas gracias por la entrevista, Marisol. Muchas gracias a ti y los invito a leer nuestro plan de gobierno. Solo quiero decirles que este no es un plan sectorial, es un plan que pone a la gente al centro. Primero la gente, no solamente nuestro nombre y nuestro símbolo, es también nuestro mandato. Muchas gracias.